hacíamos algo así, ¿cierto? De tener palabra un día antes del domingo y Dios traía esto a mi corazón hace unos días y lo hemos cantado, ¿cierto? Aunque no veamos nada, sabemos que está sobrando. Amén. Amén. Bueno, yo tenía hoy día en el primer día 4 invitados y hoy día tengo uno acá, mi tío Guillermo que está ahí, Dios le bendiga. Y yo creo que Dios no hace las cosas por casualidades. ¿Ya? Yo salí a predicar al parquecito de al frente y él venía a botar la basura y nos encontramos, nos saludamos y lo invité a la iglesia. Amén. Porque para Dios no existen las casualidades. Y mientras yo estos días pensaba en lo que Dios había hablado a mi vida, Dios traía en inquietud. Cuando miramos los cielos, cuando miramos las estrellas, las montañas, los ríos, cuando miramos la creación, nos damos cuenta, ¿cierto? O leemos la palabra o hemos escuchado que Dios lo creó todo. Pero la Biblia dice que fue creado por el poder de su palabra. Amén. Amén. Todo lo que vemos fue creado por el poder de la palabra de Dios. O sea que la palabra que predicamos no es cualquier palabra. La palabra que declaramos no es cualquier palabra, es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor tiene poder. La palabra del Señor tiene poder. No es una palabra que caiga en tierra estéril, no es una palabra que no tenga ningún efecto, es una palabra que tiene poder. Ciertamente eso dice de ella. Él todo lo creó a través de su palabra. Entonces cuando usted habla la palabra de Dios, cuando usted declara la palabra de Dios, está declarando una palabra con poder. Amén. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 55, verso 11. Isaías 55, verso 11. Yo tengo la versión Reina Valera. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Isaías 55, verso 11 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra es vida, y a través de ella tú trabajas en nuestra mente, en nuestro corazón, y tú haces cosas diferentes. En esta hora, Padre, yo declararé tu palabra sobre la iglesia, Señor, sobre la tierra, Señor, como dice ella, y tú harás la obra buena y perfecta para la cual fue enviada tu palabra. Yo creo, Espíritu Santo, que mientras declaro tu palabra sobre este lugar, tú sanas, tú restauras, tú levantas, Señor, y tú, Señor, te vuelves, Señor, como ese pan para el hambriento, Padre, a través de tu palabra. Y como esa agua que necesita el sediento, Señor, en esta hora, que el que tiene sed de tu palabra, Padre. Y en el nombre poderoso de Jesús, mientras predique tu palabra, tú sanas, Dios. Mientras predique tu palabra, tú te mueves con libertad, Espíritu Santo. Mientras predique tu palabra, aquel que la reciba con fe es sanado en el nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre poderoso de Jesús, mientras yo predique tu palabra, tú transformas cortas cadenas generacionales, Dios. Maldiciones que han perseguido a tu iglesia por tanto tiempo, Padre, en esta hora son cortadas para gloria de tu nombre. Mientras yo declaro tu palabra, Padre, desde este altar, tú haces cosas grandiosas para que tu nombre sea enaltecido y para que tu pueblo vea que tu palabra, Señor, no ha sido cortada, Señor, sino que ella está vigente en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar su asiento. Yo les contaba que esto tiene un motivo, ¿cierto? Dios trae una palabra a mi corazón hace unos días y me dice el Señor: declara sobre la iglesia allá en Argentina que según lo que creemos va a ser hecho. Y esto, cuando Dios habla a través de su palabra, hermano, es algo grande. El problema es que nosotros hemos minimizado a Dios. No le hemos dado a Dios el lugar que se merece, ni la importancia que se merece. Dios es un Dios grande. Y porque la gente no lo crea, Dios no deja de ser grande. Dios sigue siendo grande. Y debemos entender que la palabra de Dios, cuando declaramos la palabra de Dios, esta es una palabra real. No es cualquier palabra, no se diluye en el tiempo.
y quien declara su palabra es el creador de todas las cosas. Dios toma hombres y mujeres en distinto tiempo para declarar su palabra. Y yo creo que hay una pregunta que debemos hacernos como iglesia, ¿cierto? Quizás como persona natural, no siendo hijo de Dios, debemos preguntarnos por qué muchas veces no recibimos lo que la palabra de Dios ha establecido sobre nuestras vidas. ¿Por qué no recibimos lo que Dios tiene para nosotros? Muchas veces no abrazamos la palabra. Y la palabra en sí es una promesa. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cierto, se mantuvo prisionero y ellos tenían una palabra de parte de Dios. Nada más que eso. Una palabra que Dios le había dedicado, cierto, había declarado sobre Abraham y le había dicho: tu descendencia será 400 años esclavo, porque Dios lo había establecido así. Lo que Abraham tenía y lo que el pueblo tenía era una palabra, y Dios volverá para darles libertad. Nada más que eso. Sin embargo, dice la Biblia que ellos abrazaban esa promesa. Ellos esperaban el tiempo de cumplimiento de esa promesa. Y eso es lo que no pasa en nuestros corazones. Muchas veces hemos recibido palabra de parte de Dios, pero no la abrazamos. Y como no la vemos al tiro, enseguida, en el instante concretada, decimos: no, fue Dios que nos habló, no se va a cumplir. Y nos quedamos en el vacío. Y nos quedamos sin vivir la promesa. ¿Se imagina si el pueblo de Israel no hubiese esperado esa promesa? Aún serían esclavos. Y por eso nos mantenemos esclavos de las situaciones. Porque no abrazamos la promesa. No abrazamos la palabra de Dios. No abrazamos lo que Dios ha dicho. Nos mantenemos esclavos porque no creemos en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Y la misma palabra de Dios dice que cuando ella se declara con autoridad de Dios, esa palabra sea algo diferente. Entonces debemos entender esto: la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios está vigente. La palabra de Dios sigue sanando y sigue transformando vidas. Y no porque el hombre no quiera recibirla, ella ha perdido fuerza o vigencia, no. Ella sigue vigente y sigue teniendo poder. En Mateo, en el capítulo 8, la palabra habla de Jesús y un centurión romano. Y la palabra dice que este centurión había escuchado de Jesús. Él nunca vio a Jesús hacer milagros. Así como ninguno de nosotros ha visto a Jesús hacer milagros, pero sí hemos visto el mover de su Espíritu Santo a diferencia de él. Y él escuchó que Jesús sanaba. Y mire la importancia de creer en la palabra de Dios. Él escuchó que Jesús sanaba, y ¿saben lo que él hace? La Biblia no relata cuánto él caminó, ni cuánto se demoró en ir a buscar al maestro, pero él fue a buscar porque él había escuchado que Jesús sanaba. Solamente había escuchado que Jesús sanaba. En ese tiempo no habían las redes sociales para que él hubiera visto a Jesús sanando. No había nada más. Él escuchó que Jesús sanaba y que Jesús podía hacer algo imposible. Y dice la Biblia que este centurión romano tenía un siervo al que él quería mucho. Entonces, cuando él se enferma, él entiende: hay cosas que los doctores no pueden sanar. Hay cosas que las pastillas no pueden cambiar. Hay cosas que nadie puede hacer, solamente Dios. ¿Y qué hace él? Él se aferra a algo que él había escuchado: hay un Dios que sana. Y saben, yo entiendo cuando alguien se enamora y abraza la promesa, porque no se da por vencido a la primera. No se rinde a la primera. No dice: no importa si Dios no cumple. No, alguien que ama la palabra, alguien que entiende la palabra, se abraza a la promesa. Y aunque no vea nada, como hemos cantado, sabe que Dios está obrando en medio de esa situación. ¿Qué hizo este centurión? Fue a un encuentro con Jesús. Fue a buscar algo más de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando él va a este encuentro, a él no le bastó. Él no quiso ni siquiera que Jesús fuera a su casa. No fue necesario que Jesús tocara a su siervo enfermo. Él le dijo: solamente declara la palabra y yo sé que va a ser hecho. Yo sé que si tú declaras la palabra, yo sé que va a ser hecho. Y esto es lo que nos cuesta en la vida como cristianos. Nos cuesta creer cuando la palabra ha sido declarada. Y no recibimos lo que Dios tiene porque no creemos
Este centurión romano, lo único que dijo fue: declara la palabra y yo la voy a recibir y va a ser hecho sobre mi vida. Mire, tremenda diferencia. Él dijo: declara la palabra y yo lo creo, tú vas a hacer algo más sobre mi vida. Y dice la palabra que en el minuto que el Señor declaró la palabra, fue hecho sobre su siervo, fue sano su siervo por una palabra declarada por el Señor. Entonces, ¿qué hace que no te abraces a la promesa? ¿Qué te impide abrazarte a la promesa que Dios tiene para ti? ¿Sabes qué tenía el centurión que hoy día ha perdido la iglesia? Fe. 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 Cantamos aunque no pueda verse que está sobrando, pero no creemos que Dios está orando. Nos falta fe. Nos falta creer en la palabra, nos falta abrazarnos a la promesa. Nos hemos vuelto esa iglesia instantánea que quiere ver al tiro el milagro aquí, ahora, ojalá tocarlo. Nos falta fe, nos falta creerle al Señor. La Biblia en Segunda de Reyes habla de una historia. Es la historia de Eliseo y la tsunamita. Y la historia dice más o menos así, que había una mujer tsunamita que atendía siempre al siervo del Señor. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí. Yo he declarado palabra en el nombre de Dios sobre mucha gente y he visto esa palabra cumplida. Y la Biblia dice que cuando Dios se mueve a través de una persona, esas palabras se cumplen. Pero aquí he visto también la falta de fe de la gente a la que se le ha declarado la palabra. Y lo digo con la autoridad que me da la palabra, porque he visto el mover de Dios a través de él. Dice la Biblia que Eliseo era un siervo del Señor. Y la tsunamita se da cuenta de esto. ¿Y saben qué hace la tsunamita? La tsunamita dice: cada vez que venga Eliseo yo lo voy a atender bien. Yo voy a hacerle una habitación, le dice a su esposo. Yo voy a tenerle un lugar para que él descanse. Yo voy a tener un vaso de agua fresco para él. Entonces Eliseo, que se da cuenta de la intención del corazón de la tsunamita, quiere una buena intención. Y yo creo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice: ¿qué te hace falta? ¿Qué no tienes? Y ella, cuando tiene este encuentro con Eliseo, le dice: nada necesita tu sierva porque lo tiene todo. Pero en su corazón, ella anhelaba tener un hijo, dice la palabra. Ella anhelaba tener un hijo. Entonces Eliseo, no revelado por el hombre, sino por el Espíritu Santo, así como mucha gente ha recibido palabra aquí revelada por el Espíritu Santo, le dice algo: antes de la vuelta del año, tú vas a tener sobre tus brazos lo que tanto has anhelado. La tsunamita no le dice nada a Eliseo, pero él sabía que su esposo era un hombre ya avanzado de edad, que no le podía dar un hijo. Y ella le dice: ¿por qué te burlas de tu sierva? Pero ella se olvidaba que estaba hablando con un siervo del Dios de los imposibles. Ese Dios de los imposibles está en este lugar, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el Dios de las cosas imposibles, y a Dios le gusta tomar las cosas imposibles para glorificar su nombre. Entonces dice la palabra del Señor que cuando ella recibe esta palabra, lo primero que le dice a Eliseo: no te burles de tu sierva. Más dice la palabra: al pasar un año la mujer concibió y dio a luz un hijo. Porque para Dios no existen los imposibles. Ahora esta historia relata lo siguiente. Esta historia relata, dice que Eliseo, cuando entiende esto de la tsunamita, lo primero que hace, manda a su siervo Giezi y le dice a la tsunamita: ven, dile a la tsunamita que venga. Eliseo la saca de su estado, la saca de su comodidad y de su conformidad a no vivir lo que Dios tenía para ella. Y lo he dicho muchas veces, nos conformamos con pequeñeces, nos conformamos con migajas, porque se nos hace más cómodo que abrazar la promesa, porque se nos hace incómodo estar en Dios. Y si Dios ha dicho, Dios va a cumplir.
Y Dios va a mover cielo y tierra para cumplir lo que Él ha dicho. Entonces Dios manda a Eliseo, y Eliseo a su siervo le dice: dile a la tsunamita que venga. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? A través de esto, Dios te va a mover de donde estás. Dios te va a mover de tu comodidad, Dios te va a mover de tu círculo social para cumplir su plan sobre tu vida. Algo va a hacer Dios, algo diferente. Y le dice: dile a la tsunamita que venga. Dios la saca del estado donde está, porque Dios, cuando quiere hacer algo sobre tu vida, va a mover todo lo que tenga que remover para mostrar su gloria. Entonces dice la palabra que ella en obediencia va donde Eliseo. Y Eliseo le declara esta palabra. Y esta historia tiene un problema, como yo les dije, una dificultad. El marido de la tsunamita era un hombre viejo. Era un hombre que no podía tener hijos ya a su edad. Sin embargo, para Dios no hay cosas imposibles. Dios la manda a llamar a través de su siervo. Y lo que hace el Señor es entregarle una palabra. Y ella se abraza esa promesa. Ella se abraza esa palabra. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Ama la promesa de Dios, aunque no veas nada. Ama lo que Dios ha declarado sobre tu vida y lucha por ello. Desgástate por ello. Si vas a desgastarte por algo, desgástate por las promesas que Dios tiene para ti. Por lo que Dios ha declarado, por eso desgástate. Por eso juégate la vida. Por eso camina, por eso sal de tu comodidad, por eso deja todo aquello que te aleja de Dios. Porque lo que Dios tiene es mejor. La tsunamita dijo: no me falta nada, pero en su corazón sabía que ella quería abrazar un hijo, que ella quería abrazar la promesa. Y así muchas veces recibimos palabra de Dios, pero no la abrazamos, no la atesoramos. Y la Biblia dice que dentro de un año ella recibió su promesa. Porque aquel que había soltado la palabra sobre ella era fiel. Y Dios es fiel a lo que ha dicho, hermanos. Dios es fiel a lo que ha dicho. Por la fe en la palabra suceden las cosas. Y lo importante es recibirlas con fe. Es creer lo que Dios va a hacer. Todo aquel que ha visto la gloria de Dios ha creído en lo que Dios ha dicho. Ha creído en lo que Dios ha dicho. La Biblia habla en 1 de Samuel, verso 17. Dice lo siguiente. 1 de Samuel, capítulo 17, verso 43 en adelante. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. ¿Saben lo que hace David delante del filisteo? Él declara la palabra. Y él sabe que quien había traído la palabra sobre él era fiel. Y por eso él declara una palabra y se abraza esa palabra. Y él le dice al filisteo: yo vengo contra ti con el Dios de la palabra. Yo no necesito un arma para ir contra ti. Yo vengo contra ti con el Dios de la palabra. Y que nos falta eso, que nos falta fe, que nos falta decirle al que está enfermo: cree, porque yo vengo donde ti. Yo no vengo con medicina, vengo con el Dios de la palabra. Él me acompaña, Él me trajo, Él me mandó. Por eso yo con fe vengo a declarar sobre ti lo que va a pasar. Porque yo no vengo solo, a mí me acompaña el Dios de la palabra. Y aquel que cree en la palabra del Dios que me acompaña recibirá su milagro. Esto fue lo que le dijo David a Goliat: yo vengo a ti. Yo no vengo mandado por esos dioses que reciben ofrenda. No, yo vengo por el Dios de la palabra. Y el Dios de la palabra que me defendió del oso y del león es el mismo Dios que hoy día te pone en mis manos. Y nos falta fe para declararnos.
Porque repetimos la palabra como un monólogo, pero no abrazamos la promesa. Abrace la promesa. Abrace las palabras que ha recibido de parte de Dios. Abrácelas, atesórelas, recuérdelas en su corazón todos los días. Todos los días recuérdelas en su corazón. Si Dios le ha hablado, si Dios ha levantado a alguien para hablarle, mire si Dios ha cumplido antes y abrace esa promesa. Abrácela porque esa palabra es para usted y no se quede quieto hasta que la vea. No se quede quieto, no deje de orar, no deje de buscar a Dios hasta que vea la promesa cumplida. Porque Dios es fiel. Por eso David escribe el Salmo 121, verso 2, dice: mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él recordó ese mismo Dios que me salvó de Goliat el gigante, que todos le tenían miedo. Es el mismo Dios de donde viene mi socorro. Él hizo los cielos y la tierra. Ese Dios es al que yo le sirvo y al que tú le sirves. Él hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Y hay cosas que olvidamos de repente en nuestro corazón, cosas que dejamos de lado. ¿Y saben qué? Tienen que suceder situaciones para recordarnos que Dios ya nos ha hablado y que Dios ha cumplido. Entonces, ¿qué te digo en esta hora? Si te falta fe, abrázate a las promesas que Dios ya cumplió. Porque si Dios te habló antes y te cumplió, ¿por qué dejaría de cumplirte ahora si Él es el Dios de la palabra? Él es el Dios fiel. Él ha dicho que Él va a estar con su iglesia. Él ha dicho que su Espíritu Santo nos va a acompañar todo tiempo. Él es el Dios de la palabra y por eso Isaías declara eso. Yo me imagino delante del pueblo a viva voz. Así dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. ¿Saben qué tiempo estaba viviendo Israel cuando Isaías declara eso? Era un tiempo de esclavitud. Era un tiempo donde no tenían libertad. Era un tiempo donde eran sometidos. Era un tiempo donde no habían sueños, como muchas veces no hay sueños. En ese tiempo Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Dice lo que declara el Señor sobre su pueblo. Así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que yo quiero y será prosperada para aquello que le envié. ¿Usted cree que Dios envía su palabra de puro gusto porque no tiene nada más que hacer? Dios envía su palabra sobre su pueblo porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Por eso Dios envía su palabra. Y si has recibido una palabra de Dios es porque Dios quiere bendecirte. No quiere que esa palabra quede en vano. Abrázate a la palabra. Su palabra dice que Él quiere sanar a su pueblo en todo tiempo, que Él no quiere un pueblo herido. Entonces abrázate a la sanidad del Señor. Su palabra dice que Dios quiere prosperar a su pueblo. Abrázate a la prosperidad de Dios. Abrázate. Dios no quiere verte pobre, hundido. Dios quiere prosperarte. Yo me imagino a Isaías y todos mirándolo como extraño, ¿cierto? Y él en medio del pueblo declarando lo que Dios decía en medio de un pueblo que era esclavo. ¿Y saben qué? Así muchas veces me siento cuando le predico a la iglesia. Siento que le estoy predicando a un pueblo de esclavos que no creen en lo que Dios ha dicho que va a hacer. La Biblia dice en Mateo 9, verso 27, cuando Jesús salió de allí, 2 ciegos lo siguieron y comenzaron a gritarle: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de nosotros. Los ciegos le siguieron hasta la casa. Los ciegos no se quedaron quietos. Imagínense una persona ciego siguiendo a Jesús. Cierre los ojos un minuto y trate de caminar. Ellos escucharon la voz de Jesús y dijeron: no importa, así no tropecemos con todo, vamos a ir porque queremos la promesa, porque queremos la palabra. Los ciegos, dice, lo siguieron hasta la casa y cuando estaban dentro, Jesús les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Y ellos respondieron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: por haber confiado en mí, ustedes son sanos. Por haber confiado en mí, ustedes son sanos. ¿Qué tuvieron que hacer los ciegos? Ir donde estaba la palabra.
atesorar la palabra, creer en la palabra, amar la palabra. Pero nosotros como iglesia olvidamos la palabra. Olvidamos la palabra. Olvidamos lo que Dios ya ha hecho. Y hace unos días atrás Dios trae esto a mi corazón. Hace un tiempo atrás yo recibí una palabra de parte de Dios. Y fue un tiempo de crisis, un tiempo donde no salía nada, un tiempo donde todo iba en contra. Entonces yo voy a una iglesia buscando una palabra de Dios. Todavía no era pastor, era evangelista, y voy a una iglesia a buscar una palabra de Dios. Una palabra que Dios me había declarado un año antes. El Señor me había dicho que me quitaba todo lo que yo tenía y que cuando Él me lo devolviera, me lo iba a devolver con intereses, porque Él no era deudor de nadie. ¿Y saben qué? Yo me abracé esa palabra. Y lo peor de todo esto era que perdía una cosa y perdía otra, perdía una cosa y perdía otra. Y fue un tiempo muy difícil. Fue un tiempo lleno de dificultades. La hermana Carla se ríe porque ella lo vio. Fue un tiempo donde todo me salía mal, donde la mayoría de la gente me dio la espalda, donde me quedé solo. Fue un tiempo difícil, pero ¿saben qué? Yo cada mañana cuando oraba y cada noche cuando oraba le decía a Dios: tú me dijiste que esto iba a ser un trato tuyo, pero tú me dijiste que tú me ibas a bendecir. Y todos los días yo me abrazaba esa promesa: tú me dijiste que me ibas a bendecir. Y tú me dijiste, y todos los días yo veía que las cosas iban de mal en peor, y yo le recordaba al Señor: tú me dijiste que me iba a bendecir, y yo me abracé de esa promesa de Dios. Hasta que había pasado un año más o menos, cuando Dios levanta un instrumento y me habla, así como Dios levanta gente en este lugar para hablarnos muchas veces. Y esa persona me habla de parte de Dios y me responde y me dice: ahora, dice el Señor, ahora me dice, ahora se terminó tu prueba y ahora yo te voy a bendecir. Y Dios me habló de 3 promesas y yo las había olvidado, pero hoy, antes de entrar a esa puerta, Dios me las recordó. El Señor me dijo: yo te voy a bendecir espiritualmente porque nunca dejaste de buscarme, y yo he visto la bendición espiritual de Dios. Yo te voy a bendecir económicamente porque nunca dejaste de dar para mi obra, y yo he visto la bendición de Dios. Yo voy a bendecir todo lo que tus manos toquen, y yo he bendecido a otros y he visto la bendición de Dios. Y yo te voy a bendecir con una familia, y yo creo en la bendición de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel para aquel que ama la promesa, para aquel que se amarra, se abraza a la promesa. Dios es fiel. Dios es fiel. Y yo dije en mi corazón: como muchos saben, podrán quitarte muchas cosas en la vida. Podrán quitarte una casa, un auto, lo que te rodea. Pero lo que no pueden quitarte es la palabra de Dios declarada sobre tu vida. La bendición de Dios nadie puede robártela. Nadie. Solamente tú la puedes dejar de lado. Nadie puede quitarte lo que Dios ha puesto en tu corazón. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida, nadie puede robártelo. La gente puede quitarte las cosas materiales, pero ¿sabes qué? Dios las va a traer de vuelta. Porque la bendición está sobre ti, la palabra está sobre ti. No es lo material, es la palabra. Es lo que la palabra ha dicho, es lo que la palabra puede ser, y Él es la palabra. Él es la palabra hecha vida. Ahora yo te pregunto: ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha declarado sobre tu vida? ¿Olvidaste las promesas de Dios? ¿Olvidaste las promesas de Dios? ¿Olvidaste la palabra de Dios? ¿Dejaste de anhelar en tu corazón lo que Dios tenía para ti? ¿Qué estás haciendo con las promesas? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios ha hablado sobre tu vida? ¿O quedó ahí olvidado? ¿O dijiste: ya Dios no me cumplió? Porque dice la Biblia que aunque la tsunamita no había pedido, Dios sabía el deseo de su corazón. Que aunque a veces no pedimos, Dios conoce el deseo de nuestro corazón. Dios conoce el anhelo de nuestro corazón.
Dios conoce lo que nos hace falta. Y te lo digo hoy desde este altar. Pueden quitártelo todo, pero nadie puede quitarte la palabra de Dios declarada sobre tu vida. Nadie puede quitarte lo que Dios ha declarado sobre ti. Por eso Isaías dice, a través de Dios o inspirado por el Espíritu Santo, yo envié mi palabra. Y así dice el Señor hoy sobre la iglesia. Él ha enviado su palabra, y su palabra no va a volver vacía. Su palabra no vuelve vacía. Así que yo te quiero invitar ahí donde estás. Inclina tu rostro y dile al Señor: yo recuerdo hoy, Dios, todas las promesas que dijiste sobre mi vida. Yo recuerdo todas las palabras que se han declarado sobre mí hoy, Señor. Hoy las recuerdo, las tomo, las atesoro, Padre. Señor, yo tomo todas aquellas promesas. Y Señor, traes a recuerdo a mi corazón cada palabra que has dicho, y yo he visto con mis ojos cómo las has cumplido y cómo has sido fiel y cómo no dejarás de cumplirlas, bendito Rey. Por eso hoy empiezo a atesorar lo que has declarado, Padre. Y te pido perdón si no lo he hecho, si no he atesorado tu bendición. Pero hoy lo creo. Hoy creo que tu Espíritu Santo a través de tu palabra se mueve. Hoy me abrazo a la promesa en fe, esperando, Padre, ver tu promesa cumplida sobre mí, sobre tu iglesia, sobre mi familia, Señor. Yo lo creo. Yo creo que mi descendencia abraza la promesa. Yo creo, Señor, que los que me rodean abrazan la promesa. Padre, yo abrazo la promesa de tu palabra. Lo que tú has dicho que vas a hacer, Padre, lo creemos en esta tarde por fe. Y yo creo, como has dicho, Señor. Bendice una vez más mis manos para bendecir. Bendice mis manos para bendecir. Bendíceme, Espíritu Santo, para llevar tu gloria donde quiera que vaya. Y en el nombre poderoso de Jesús has declarado sobre tu iglesia sanidades. Has declarado bendición, Señor. Has declarado que sigues siendo fiel, y yo lo creo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muévete con libertad en esta hora para gloria de tu nombre. Te doy gracias, lo creo, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Si hay alguien que necesite oración, el altar está disponible mientras suena esta alabanza. Yo creo, Espíritu Santo, que estás aquí. Yo creo que te mueves sobre este lugar. Yo creo, Señor, que tú sigues sanando. Yo creo que hoy te vives sueños y promesas, Dios, quizás olvidadas por tanto tiempo. Pero a través de